Hola amigos amantes de la animación japonesa, soy el genial Chiba Sephiroth. Hace un tiempo atrás, para ser exacto, al principio del canal hice un video acerca de Macross, la que fuera una de las franquicias más importantes del Real Robot en la década de los 80s. Pero siento que la primera ocasión no puedo expresar ordenadamente el sentido del review. Mi intención en esta oportunidad es decir las cosas de forma más clara. Pues bien, aquí vamos. Cuando hablamos de Macross, para muchos de nosotros significa remontarse a una época en que la animación japonesa proponía una de las mejores series realizadas y contaba con el diseño gráfico más detallado y artístico de las manos de uno de los más grandiosos artistas gráficos japoneses, Haruhiko Mikimoto. Y las historias creativas de Noboru Ishiguro. Junto a ellos, el impresionante diseño mecánico de Shoji Kawamori. Macross fue una combinación perfecta, casi increíble de factores, y tal vez la única franquicia que pudo haberse considerado con el potencial suficiente de alcanzar a Gundam. Y esto pudo haberse llegado a dar si no se le hubiera dado el pésimo manejo que se le dio. Es una gran paradoja que la razón por la que Macross se volvió tan famoso en los 80s fue su llegada a América. Este evento, como muchos dentro de la historia de la saga, vino con algunos problemas que traerían consecuencias a futuro. Macross, como muchas series japonesas traídas a América, no llegó con su historia original. La versión americana de Macross tuvo grandes cantidades de cambios, entre los más importantes la banda sonora, los diálogos e incluso el nombre, que pasó a llamarse Robotech. Toda esta serie de cambios fueron responsabilidad de un hombre famoso y polémico, muy reconocido en el mundo de la animación en ese tiempo. Su nombre es Satanás. Digo Karl Macek. Karl Macek es para muchos de sus adoradores la respuesta a la necesidad de las series animadas en la década de los 80. La adoración por Macek llegó a alcanzar niveles ridículos, y existen muchos soplapollas que lo ven como el santo patrono de la equidad y la justicia para nosotros los simples mortales. Por el contrario, para otros, como en mi caso particular, Macek representa uno de los ladrones de ideas y series más efectivos de la historia de la animación en América, y siempre que pienso en él no puedo evitar imaginármelo sosteniendo con sus billetes las puertas del infierno. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Macek hizo parte de su fortuna con la realización del anteriormente mencionado Robotech. ¿Y qué es Robotech? Es una recopilación de 3 series que originalmente no tienen nada que ver entre sí, pero que Macek de alguna manera consiguió darles forma, cambiando todos los diálogos de las mismas, y desde ese entonces comenzó la procesión y el calvario. Macross y Robotech empezaron a ser entes aparte. Antes de la primera batalla de derechos, Japón continuó haciendo series y títulos. La primera sería la película de Macross de los 80s, Do You Remember Love, clásico de clásicos de la animación japonesa, que en mi opinión todo fan de la animación japonesa que crea que es fan de verdad debe haber visto. Luego de este, Macross 2 Lovers Again y Macross Plus continuaron con la franquicia, que ya había alcanzado niveles de popularidad muy altos en Japón y en el mundo. Harmony Gold, que tenía los derechos de la serie Robotech en América, siguió buscando la manera de continuar aprovechándose de la fama de la serie nipona, hasta que llegó el momento de ver qué era de cada quien. En América, la separación de las marcas trajo la producción de animación propia, de calidad nefasta. Inclusive en este tiempo no existe una producción animada del mentado Robotech que sea de buena calidad, que no haya hecho uso de las imágenes y la animación hechas en Japón. A finales de la década de los 80 salió una serie de OVAs con el diseño de Haruhiko Mikimoto, que realizó en conjunto con un grupo de artistas gráficos japoneses llamada Megazone 23. Dicha historia llegó a América con el nombre de Las OVAs de Robotech. Sí, aunque ustedes no lo crean, se le llamaron Las OVAs de Robotech. Como de costumbre en nuestro continente, aunque la historia no tenía nada que ver con Macross, de alguna manera muy extraña, adaptaron Megazone 23 al canon de Robotech, si es que se puede decir que Robotech tiene canon. Entre tanto, en Japón, después del éxito de Macross Plus,
Macros 7 trataba de seguir alzando la bandera de UN Spacey, de la ya famosa franquicia nipona. La serie proponía personajes nuevos salidos de los roles tradicionales, una banda sonora de mucha calidad y una trama que prometía ser distinta y refrescante para no copiar más a la serie original. Pero la falta de recursos y de material creativo no solo hizo que la serie se alejara demasiado del tema original, sino que no llegó a consolidarse como una buena continuación de la saga. Y es entonces, en el año 2002, después de varios años de nada, que tratan de hacer una serie o reboot de la franquicia con calidad moderna y muy prometedora llamada Macros 0, con la que se intentó revivir el manoseado universo de Macros japonés, pero no llegó muy lejos por la falta de apoyo en una época muy cambiante para el anime. Y de pronto sucedió. El día en que la franquicia ya había alcanzado el punto de no retorno fue cuando Macros perdió su logo original, de UN Spacey, y comenzaron a poner una cantidad grande de trabas de derechos para poder realizar más trabajos con elementos de la serie por ambos lados, entre la empresa Harmony Gold y los nipones. Es ahí cuando Shoji Kawamori decide vender su alma al dinero, siguiendo el ejemplo de su contraparte norteamericano Maseki, y resuelve en realizar una serie nueva llamada Macros Frontier. Y ustedes me preguntarán, ¿qué diablos es Macros Frontier? No hay manera bonita de decir esto. Macros Frontier da asco. Y no entiendo cómo, pero sé que existen fans por ahí afuera que intentan defender esta indecencia de serie. Pero el problema para todos ellos es que no existe manera en que este título pueda defenderse. Personajes vacíos y sin personalidad, historias superfluas llenas de fanservice barato, y una enorme cantidad de guiños a situaciones y frases del Macros original que más que embellecer me hacían sentir en la piel y literalmente hacerme percibir el hedor de una letrina abierta. Cada vez que estos pseudo personajes trataban de realizar interpretaciones baratas del canon original. La serie está hecha solamente para mercadeo y la venta de sus figuras y mercancías, y contaba con una calidad artística que a la par de sus antecesores es de burlarse. La complejidad, la calidad de las historias originales y sobre todo la seriedad de la trama se quedaron en el pasado, y lo único que queda de razón para nosotros los fans que vivimos esta grandiosa época de Macros son los recuerdos y los vestigios de la existencia de un elemento central en la trama de Macros que explicaba cómo una civilización antigua proponía que la supervivencia de la raza humana estaba arraigada a sus creencias, leyes sociales y culturales. Una herencia que dejó de ser importante en este pseudomundo propuesto por las nuevas series vacías. Y estoy seguro que muchos de los fans de esta franquicia recordarán su nombre: la protocultura. Y bueno amigos, esa fue la historia de la que pudo haber sido la franquicia del Real Robot que llegara a competir con Gundam. Tenía los recursos, la fama, y con una buena dirección creativa tal vez hubiera alcanzado la continuidad que merecía. Si no has visto Macros original, la película Do You Remember Love, Macros Plus e incluso Macros 0, que fuera un buen ejemplo de cómo se debió haber continuado con el canon, les recomiendo que en lugar de alguna de estas series nuevas sin contenido, saquen un tiempo para verlas y les den una buena oportunidad. Yo por mi parte ya he perdido la mayor parte de las esperanzas de ver una nueva serie de Macros que saque la cara por esta maravillosa franquicia que simplemente por políticas y problemas de derechos de autor, además de los malos procesos creativos, se le ha dejado morir. Agradezco toda su atención y nos vemos en un futuro review. Hasta la próxima.